Muy buenos días, hermanos. Otra vez es un gran privilegio, como siempre, estar frente a la palabra del Señor y estar reunidos aquí para poder escuchar lo que el Cristo que está presente tiene que decirnos. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo está presente cuando su palabra es predicada. Así que Cristo está en esta mañana, hermanos, presente. La hemos leído, hemos orado, la hemos cantado, pero ahora vamos a exponerla y en este momento Cristo también va a obrar en nosotros. Hermanos, estamos en el gran capítulo de la resurrección. ¿Cuál capítulo es ese? Primera a los Corintios, capítulo 15, el gran capítulo de la resurrección. Y en esta mañana vamos a concluir este importante tema de la resurrección con estos últimos 4 versículos que acabamos de leer. Sin embargo, quiero que recordemos que en el domingo anterior estuvimos estudiando este pasaje y dijimos que lo íbamos a dividir en 4 afirmaciones. En la sesión anterior vimos entonces cómo, en primer lugar, la resurrección final de los cristianos es absolutamente necesaria para que entremos en el reino de Dios. Eso fue lo primero que vimos. Y lo segundo que vimos en el pasaje, especialmente en el verso 52, es que la resurrección final de los cristianos es un misterio que el apóstol Pablo quiso desvelar en el tiempo del nuevo pacto. Hoy vamos a considerar, hermanos, otras 2 afirmaciones, así que estos 4 versículos los vamos a dividir en 2 partes. Y antes de poder, hermanos, introducirnos en estos versículos, quisiera hacerles una pregunta, y es: ¿ustedes han jugado ajedrez alguna vez? Seguramente sí, pero si usted no ha jugado ajedrez, déjeme explicarle muy brevemente de qué se trata. Ajedrez, este juego, se trata de que usted venza o conquiste al otro, y usted lo hace, o usted gana una partida de ajedrez cuando le hace jaque mate al rey enemigo. Cuando usted vence al rey enemigo, ya esa victoria para usted está asegurada. Pero hace un tiempo, le estoy enseñando a Tiago a que pueda jugar ajedrez. Hemos jugado algunas veces y usted me dirá que soy aprovechado, pero en un juego que estaba con él de ajedrez, yo quise, para irle enseñando, matarle todas las piezas, todas, y dejar de último al rey. No siempre uno puede hacer eso en ajedrez. A veces uno puede ir por el rey de una vez, pero en este juego que tuve con él, yo quise matarle primero todas las piezas y dejar que el rey quedara solito y yo todavía con todas mis piezas y perseguirlo aquí y allá hasta que finalmente le di el jaque mate. Prácticamente yo tenía la victoria desde el principio, pero yo dejé al rey hasta el final. Y eso, hermanos, me ha hecho pensar en que la historia de la redención, en que el plan de salvación es así. Dios desde el principio ya tiene la victoria asegurada, pero Él ha querido ir conquistando a sus enemigos poco a poco y ha dejado, hermanos, a un último enemigo que es precisamente el que se va a describir en los versículos del 54 al 57. Así que vamos a ver cuál es ese enemigo y entonces cuál va a ser la primera afirmación que vamos a considerar en esta mañana. La primera entonces es esta, que es la tercera realmente, y es que la resurrección final de los cristianos es la victoria definitiva sobre la muerte. Eso es la afirmación que vemos en los versículos del 54 al 57. La resurrección final es una victoria definitiva
contra el último enemigo, que ¿quién es? La muerte. La muerte es el último enemigo declarado de Dios. Ahora, si usted nota en estos versículos del 54 al 57, la palabra victoria aparece 3 veces. Así que hay un claro énfasis de la palabra o del concepto victoria. Al final del verso 54, ahí está la palabra victoria. En el verso 55, usted también ve la palabra victoria. Y en el verso 57, también usted encuentra la palabra victoria. Así que, hermanos, vamos a dejarnos guiar por este énfasis. Vamos a agarrarnos de esta palabra victoria para, a la luz de esta palabra, explicar lo que Pablo quiere decir. La palabra victoria significa conquistar a otro. Eso significa victoria. Cuando usted conquista a otro, cuando usted conquista en el tiempo antiguo los ejércitos del otro, el reino del otro, pues usted es el victorioso. La palabra griega, hermanos, que se usa aquí, voy a decirla para que pueda ayudarnos en algo, es la palabra Nike, de donde se le ha dado el nombre también a esta famosa empresa de zapatillas, ¿no? Nike, o como la pronuncian también los americanos, Nike, pero en griego es Nike, esa es la palabra original. Y para los griegos, hermanos, Nike era la diosa de la victoria. Ellos la representaban con una estatua con alas, una mujer, y esa era Nike, la diosa de la victoria de los griegos. Todo aquel que conquistaba un reino podía decir que había cantado victoria y que esta diosa Nike le había concedido la victoria. Así que esta palabra, hermanos, nos hace pensar en que la trama de Dios, la historia de la redención, es una batalla, es una guerra en la cual Dios está conquistando a sus enemigos, pero como dijimos, Él ha dejado al último enemigo para el final. Miren el versículo 25 de Corintios, regresemos atrás un momento, hermanos. En los versículos 25 y 26 encontramos cómo Dios ha dejado a un último enemigo. Verso 25 dice, porque preciso es que Cristo reine, que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El hermano Jaiber explicó esta parte diciéndonos que Cristo, quien ya reina, ha estado venciendo a sus enemigos, pero note el 26. Y el postrer, o el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Ahora, en los versículos 54 al 57, donde estamos, Pablo nos va a explicar cómo es que este último enemigo será destruido. Este último enemigo es la muerte. La muerte es ese guerrero poderoso que ha hecho oposición al plan de Dios, pero que Dios ha querido dejarlo al final para que sea algo que todos vean, todos van a darse cuenta cuando este poderoso enemigo sea humillado por el poder de Dios el día de la resurrección final. Así que veamos, hermanos, los detalles que Pablo nos va a dar de cómo es que va a vencerse la muerte. Note primero, hermanos, en el verso 54, el momento en el cual la muerte es vencida. ¿Qué dice el versículo? Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, mire, se haya vestido de inmortalidad, entonces, mire, ahí se vence a la muerte. Es decir, hermanos, ¿cuándo se vence el último enemigo de la trama de Dios? ¿Cuándo se vence? En la resurrección final de los cristianos. Ahí se acaba la batalla. Ahí se acaba
la trama de Dios, por así decirlo. El día de la resurrección final de los cristianos se consuma el plan escatológico de Dios. Se vence la muerte, que es el último enemigo, ¿y qué empieza? La eternidad. Por eso, hermanos, hemos de creer que esta resurrección final de los cristianos es la que inaugura el estado eterno. No inaugura esta resurrección 7 años de tribulación, no inaugura esta resurrección el tiempo del milenio, sino que el último enemigo, lo último que hay que hacer en el plan de Dios es vencer la muerte, y la muerte se vence cuando los cristianos resucitan y por lo tanto empieza el estado eterno. Así que ese es el cuándo. En el día de la resurrección final, la muerte será vencida por completo. Pero note, hermano, en el versículo 54 también, no solamente el momento de esta victoria, sino también la certeza de esta victoria. El verso 54 dice el apóstol Pablo: entonces se cumplirá, mire, la palabra que está escrita. Y Pablo va a proceder a citar a 2 profetas del Antiguo Testamento. Esa frase que dice, sorbida es la muerte en victoria, es un pasaje de Isaías, y luego el verso 55 es un pasaje de Oseas. Así que Pablo va a decir algo así como que, miren, el Antiguo Testamento ya nos había profetizado que la muerte sería vencida. Eso no es algo novedoso, no es algo que Pablo se está inventando, sino es algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso esta victoria es cierta y es segura, porque fue profetizada por los profetas. Ahora, hermanos, miren, vamos un momento a Isaías capítulo 25. Y cuando usted lee Isaías capítulo 25, todo el capítulo, usted se dará cuenta que se habla de la victoria del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es Israel. O sea, esta profecía fue originalmente dada al pueblo de Israel. Y miren el versículo 8, dice así, y esta es la cita que toma Pablo: destruirá a la muerte para siempre, y miren lo que añade: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos sus rostros. ¿Y eso a qué le sonó? Apocalipsis, ¿verdad? Dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, miren cómo Pablo interpreta las Escrituras. Hermanos, nosotros creemos que la manera como los apóstoles interpretaron las Escrituras es la manera como nosotros debemos interpretarla. Miren, aquí tenemos una profecía que es ¿para quién? Para Israel. Pero Pablo dice, claro, eso es para Israel, pero eso en realidad es para la iglesia, que es el nuevo Israel. Así que Pablo coge esa profecía y dice, esta será la victoria final de los cristianos en la resurrección. Y Juan coge el resto del versículo 8 y dice, esa será la eternidad, cuando Dios enjugue nuestro llanto en la nueva creación. Así que la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, todas ellas, hermanos, se cumplen en la iglesia, porque la iglesia es el pueblo final de Dios. Así que debemos considerar cómo esta profecía hablaba acerca de la victoria final de la iglesia. Volviendo a Corintios, Pablo dice, sorbida es la muerte, ¿no? Ese término que se traduce ahí, sorber, es también traducido como la palabra tragar, tragarse. ¿Cuál es la idea? Esta palabra sorber o tragar es una palabra que se usa, por ejemplo, cuando el gran pez se tragó ¿a quién? A Jonás. Allí se utiliza, o también se utiliza esta palabra tragar o sorber cuando Coré y su familia se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. ¿Y qué pasó con la tierra? Se abrió
y se los tragó de un solo bocado, es la idea, de un solo bocado. Así que la idea de esta palabra, hermanos, es que la muerte será tragada, la muerte será destruida o la muerte será sorbida en un momento, instantáneamente, puntualmente. ¿Y eso se refiere a qué momento? Al momento de la resurrección final. Ahí es cuando ocurre la muerte de la muerte de una vez para siempre. Es un golpe fulminante contra la muerte el día de la resurrección final. No es una muerte en proceso o en etapas, sino que llega el día de la resurrección final y ese día ya no va a haber más muerte. Pero el otro pasaje que el apóstol Pablo también cita es Oseas capítulo 13. Vamos a mirar este versículo, hermanos, Oseas capítulo 13, para considerar la manera en que él se refiere, o Pablo se refiere a esta profecía. Oseas 13, 14. De aquí toma el apóstol Pablo para escribir allí en Corintios. Dice así, 13, 14, leo a favor de ustedes: de la mano del Seol, dice, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Si usted lee todo el capítulo 13, usted va a mirar allí que se está profetizando un juicio contra Israel, pero luego se profetiza su victoria final. Y Pablo dice, claro, esto es para Israel, pero esto realmente es ¿para quién? Para la iglesia, y se refiere a la resurrección final de entre los muertos. Así que Pablo va a tomar este pasaje y lo va a convertir en dos preguntas. Vamos otra vez a Corintios 15 y veamos la manera en que Pablo va a citar este pasaje. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿La idea cuál es? La idea es que Pablo se imagina a sí mismo en el día de la resurrección final. Imagínense ustedes parados allá en ese momento de la resurrección final. Sus cuerpos ya han sido transformados y usted voltea a mirar hacia atrás y usted ve su tumba. Usted ve su tumba. Y usted se empieza a reír de su tumba. Usted se empieza a burlar de su tumba y usted le empieza a decir: tumba, no tuviste poder conmigo, no me pudiste contener más, porque ahora he resucitado. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo se para en el día final, mira su tumba en su imaginación y dice: esta tumba, pobrecita, no me pudo retener más, no pudo dominarme y no pudo controlarme. Así que Pablo canta un himno de victoria sobre la muerte, cosa que no le ha ocurrido todavía, pero él lo ve ya en esperanza. Él sabe que un día va a resucitar. Pero note el versículo 56, que es como un paréntesis. Pablo añade una explicación allí que debemos analizar. Dice el apóstol así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Bueno, ¿qué significa esto? Permítame explicárselo de la siguiente manera. En el verso 55 y 56 usted encuentra tres amigos, tres compañeros de trabajo. Ellos son inseparables, ellos han trabajado juntos desde el momento de la caída del ser humano, y cada uno de ellos tiene una colaboración particular para poder matar a los pecadores. El trabajo de estos tres amigos es matar a los pecadores. Y los tres trabajan desde la caída para poder matar pecadores. ¿Quiénes son esos tres amigos? La ley, el pecado y la muerte. Ahí están esos tres amigos. La ley, el pecado
y la muerte. Y esos tres trabajan en colaboración para matar personas. Y ellos trabajan muy bien, porque desde la caída nadie se ha escapado del trabajo de estos tres amigos. Ellos han matado a toda la raza humana. Ahora, ¿cómo matan ellos? ¿Cómo matan ellos? Déjeme explicarle esto a través de un ejemplo. Vamos a imaginar, hermanos, que un hombre tiene adulterado su taxímetro. Tiene adulterado su taxímetro. Y ustedes saben, hermanos, que aquí en Bogotá, bueno, no sé si en otras partes, se conoce este famoso aparatico que le dicen coloquialmente el muñeco, ¿cierto? Eso es un sistema desde el siglo pasado que se encarga de subir las unidades al taxímetro para al final del recorrido cobrar más. Tal vez usted haya sido víctima de ese muñeco y usted ni siquiera se dio cuenta. Pero hoy en día los taxistas suben las unidades del taxímetro a través de una aplicación que tienen en el celular. Cuando ellos oprimen un botón en la aplicación que ellos tienen, las unidades del taxímetro empiezan a subir al momento en que ellos van oprimiendo. Bueno, imagine ese taxista que ha hecho eso por muchos años, no siente ninguna culpa, le parece normal subirle las unidades al taxímetro, le parece que no está haciéndole daño a nadie. Pero un día, hermanos, este taxista se encuentra con la palabra de Dios y lee en la palabra de Dios que dice: no robarás, no mentirás. Él lee eso y el poder del Espíritu lo atraviesa profundamente y él se da cuenta que ha robado y que ha mentido al haber colocado el famoso muñeco. Así que cuando él leyó en la ley que decía no mentirás y no robarás, él se dio cuenta que había pecado y al darse cuenta que había pecado, dijo: soy digno de muerte, merezco morir porque no solamente he cometido un delito, sino algo peor que un delito. He infringido la ley de Dios. Y aquel que infringe la ley de Dios, ¿qué merece? La muerte. Así que es de esta manera, hermanos, como la ley, el pecado y la muerte trabajan. La ley muestra el pecado y el pecado entonces te convence de que tú debes morir. Así que la ley, hermanos, ayuda a revivir el pecado, por así decirlo, y el pecado entonces te convence de que tú debes morir. Miren un momento Romanos capítulo 7. Vamos allí y miren cómo Pablo lo explica. Romanos capítulo 7, y mire cómo en el verso 9 el apóstol Pablo explica cómo es que trabajan estos tres amigos de la ley, el pecado y la muerte. Dice el versículo 9 así: y yo sin ley vivía en un tiempo, en el sentido de que no conocía la ley. Dice, pero venido el mandamiento, o habiendo conocido el mandamiento, ¿qué pasó con el pecado en él? Revivió, se dio cuenta que había pecado y luego ¿qué pasó? Murió. Entonces ahí están los tres, mire, la ley despierta el pecado y el pecado nos convence de que somos reos de muerte. Así que Pablo en Corintios nos está explicando cómo es que la resurrección final va a vencer de una vez y para siempre a la muerte y también a sus dos amigos. ¿Cuándo llega el fin de este trabajo de estos tres amigos? ¿Cuándo se les va a cerrar esta empresa? ¿Cuándo van a dejar de trabajar en eso? El día de la resurrección final, ya ni la ley, ni el pecado, ni nada va a poder matar pecadores. La muerte va a quedar desempleada porque ya no tendrá más pecadores que matar,
porque ya no hay pecadores, porque todos han sido transformados a un estado de perfección y de santidad. Va a ser una victoria definitiva. Y entonces por eso Pablo hace estas preguntas en tono de burla. Ya la muerte no nos va a poder matar porque se ha solucionado el problema del pecado para siempre. Y por eso, hermanos, el verso 57 nos va a explicar cómo es que se venció el problema del pecado. Vamos a 1 Corintios nuevamente. Espero que me estén siguiendo, hermanos, en el hilo de la explicación. Pero miren entonces lo que Pablo en el verso 57 va a afirmar. ¿Por medio de quién Pablo tendrá o tiene esta victoria sobre la muerte? Ahí está, hermanos. Lo puede leer. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección final de los cristianos, la victoria sobre la muerte, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no exagero al decir que este es el versículo más importante en esta mañana, porque este versículo nos presenta el Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Él es el fundamento de nuestra victoria. No es por medio de nuestras victorias, es por medio de la victoria de Jesucristo. ¿En qué consiste esta victoria? Mire, hermano, preste mucha atención. En primer lugar, Cristo obedeció a la perfección la ley de Dios. Cristo obedeció a la perfección la ley de Dios. Nosotros nunca podremos obedecer a la perfección la ley de Dios, pero Cristo sí obedeció la ley y lo hizo por nosotros. Él obedeció por nosotros. Pero luego de que Cristo obedeció la ley en nuestro lugar, Cristo también murió por nosotros en la cruz para pagar por todos los pecados que nosotros teníamos por haber incumplido la ley de Dios. Así que, hermano, recuerde que la obra de redención no solamente es que Cristo murió por nuestros pecados. La obra de redención también es que Cristo vivió por nosotros en perfecta obediencia. Pero además, Cristo resucitó por nosotros, venciendo la muerte. Esto es, y en esto consiste la victoria de Jesucristo. Él obedeció donde nosotros no pudimos obedecer. Él murió la muerte que nos correspondía a nosotros y Él resucitó para que si confiamos en Él, nosotros también participemos de la resurrección final. Por eso, todos los que confían en Cristo van a resucitar en el tiempo del fin. Miren, los niños que están aquí, a ver, los niños, pongan por favor atención un segundo. Cristo murió por pecadores como ustedes, niños. Cristo obedeció la ley también por ustedes. Y Cristo resucitó por ustedes también. Y ahora, ¿cómo van a responder ustedes a lo que Cristo ha hecho? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Deben arrepentirse de sus pecados y deben creer en Cristo. ¿Ustedes quieren resucitar para vida al final? Pues deben creer en Jesucristo. Pero no solamente los niños, ¿no? Los jóvenes que están aquí, que son indiferentes a la palabra del Señor, que sus padres los traen, le estoy hablando a ustedes. Deben creer y arrepentirse si quieren vencer en el día final, para que tengan vida eterna, para que sus pecados sean perdonados. Crean ahora y arrepiéntanse de sus pecados para que puedan ser parte del reino vencedor y no del reino condenado. Pero además de eso, note el versículo 57. ¿En qué tiempo verbal está la palabra victoria?
La palabra victoria está en tiempo pasado, nos dio, o está en tiempo futuro, nos dará. No, muy bien, está en tiempo presente. La Biblia dice aquí que por medio de Jesucristo hoy empezamos a tener la victoria. Desde el momento en que confiamos en Él y en la obra que Él ha hecho, somos, como dice Pablo, más que vencedores, porque cumplimos en Él la ley, porque Él muere por nosotros y porque resucita por nosotros. Así que desde ya empezamos a disfrutar la victoria en Cristo de estos tres perversos enemigos que toda la historia de la redención nos han matado y nos han destruido. Pero mire el verso 57 también algo más. ¿Qué es lo que dice Pablo que debe darse a Dios al pensar en esta victoria? Gracias, mas gracias sean dadas a Dios. Hermanos, con estas palabras, el apóstol Pablo nos está enseñando a que por lo menos, miren, usted y yo cuando oramos, nunca deberíamos terminar una oración hasta no haberle dado un buen agradecimiento al Señor por habernos dado la victoria en Jesucristo. Si usted se olvida de eso en sus oraciones, usted deja ver lo que hay en su corazón. Tal vez usted dice: gracias, Señor, por el pan, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias por este día. En eso está su corazón, en eso piensa usted todo el tiempo. Y claro, el Señor nos da eso. Pero ¿cuál es el motivo por el que Pablo dice aquí que las gratitudes deben ser elevadas al Señor? Por la victoria que nos ha concedido en el Señor Jesucristo. Así que si usted termina de orar y no agradeció al Señor por la victoria que usted tiene en Él contra el pecado, contra este mundo, contra la muerte, usted necesita volver a comprender el evangelio que se nos está explicando aquí, porque el corazón del creyente debe siempre estar agradecido porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a orar agradeciendo siempre a Cristo por su obra redentora. Pero ahora, hermanos, vamos a introducirnos en el versículo 58. El versículo 58 contiene la segunda verdad o la segunda afirmación que vamos a considerar aquí. Este versículo 58, hermano, es la aplicación final, es la aplicación práctica de la doctrina de la resurrección. Toda doctrina tiene una aplicación práctica. Toda doctrina debe llevarlo a uno a vivir de cierta manera. Es decir, que Pablo les dice algo así como, bueno, si ustedes tienen una buena comprensión de lo que les acabo de decir, de la resurrección final de los cristianos, su vida debería ser de esta manera. Si su vida no es de esta manera, entonces ustedes no tienen una buena comprensión de esta importante doctrina. Ahora, déjenme hacer primero unas observaciones del versículo 58. Note primero la manera como Pablo les llama a ellos. ¿Cómo les dice en ese versículo 58? Dice: hermanos míos amados. Note esa expresión. Pablo les va a hablar en un tono fraternal y afectivo. Pablo sabía todos los pecados y todo el desorden que había en la iglesia de Corinto, pero aún así no les dijo: estos impíos, pongan cuidado lo que les estoy diciendo, sino que él les dijo: hermanos míos amados. Así que noten cómo el amor de Pablo por ellos es tan grande y tiene esperanzas de que el evangelio los haya salvado, que los trata con mucho afecto y con mucha ternura. Ahora, esto no es una estrategia.
Esto no es una estrategia para decir algo difícil, porque cuando a veces uno va a decir algo difícil, uno le dice, hermanito, Pepito, recuerda que te amo en el Señor y lo que te voy a decir, te lo voy a decir en amor porque te tengo mucha misericordia y gracia. Y eso a veces es como una estrategia, ¿no? Para uno decirle al otro hermano algo. Y si usted nota, lo que Pablo les va a decir en el capítulo 16 es que les va a decir, hermanos, aporten para la obra del Señor. Aporten para la obra del Señor. No es una estrategia. Pablo no les está diciendo, ay, amados hermanos, yo los amo, por tanto, aporten para la obra del Señor. No es una estrategia de Pablo. Es de verdad que Pablo tiene amor por ellos, tiene afecto por ellos. Así que eso, tengámoslo presente en esta aplicación. Pero note una segunda cosa en el verso 58 y es la palabra así que. Eso es una conjunción que nos va a llevar a una consecuencia. Es decir, hermanos, que Pablo, mire, acaba de gastar ¿cuántos versículos para hablar de doctrina? ¿Cuántos? 57 versículos para hablar de doctrina. ¿Y cuántos versículos usa él para hablar de las cosas prácticas? Al menos uno, ¿no? Aunque el resto del capítulo 16 también, pero al menos uno. ¿Usted ve la proporción, hermano? ¿Ve la proporción? ¿Cómo la doctrina es más importante que ponerse a predicar solamente cosas prácticas? Algunos hermanos dicen, ay, pero es que ese sermón no fue práctico, mire, no se me dijo nada de lo que tengo que hacer, yo necesito saber cómo hacer esto. Pues Pablo está enseñando aquí que para tener una buena práctica, primero hay que entender bien la doctrina. La doctrina es muy importante para el apóstol Pablo y él invierte 57 versículos para hablar de la doctrina de la resurrección y un versículo para hablar de la práctica de la resurrección. Así que esa proporción, hermanos, es importante, es muy importante. Así que, ¿cómo podemos llamar a esta segunda afirmación? Ya está allí. Podemos llamarla entonces que la resurrección final de los cristianos es un poderoso incentivo. ¿Incentivo? ¿Para qué? Para la obra del Señor. Y vamos a ver entonces qué significa eso. Miren, hermanos, si la iglesia de Corinto comprende bien la doctrina de la resurrección final, ellos van a hacer la obra del Señor con ánimo y con diligencia. Pero si no entienden la doctrina, no van a poder servir adecuadamente al Señor. Y me adelanto a las conclusiones. ¿Y por qué tantos hermanos y tantas hermanas tienen tanto desánimo y les parece tan poco importante servir en su iglesia local? ¿Por qué a tantos les parece que es normal venir o no venir a congregarse, llegar tarde, no ofrendar? ¿Por qué hay tanto desánimo en cuanto al servicio de la obra de Cristo? Lo más seguro es que hay doctrinas que no han entendido. Al menos ese es el diagnóstico del apóstol Pablo aquí. El más diligente en el reino de Dios, ¿quién será? Aquel que entiende bien las doctrinas. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía bien la gracia de Dios, entendía bien las doctrinas y eso lo llevó a servir de una manera diligente y fiel hasta el final. Así que tal vez, hermanos, la falla en nuestras vidas y en nuestro servicio al Señor no es solamente porque tengo desánimo y ya, sino es por una falta de comprensión verdadera en las doctrinas centrales, como la de la resurrección final de los cristianos. Veamos en detalle cómo el apóstol Pablo va a lanzar esta aplicación a la iglesia. Lo primero que quiero que observemos es el mandato. Mire el verso 58. Pablo dice, estad firmes y constantes. Podríamos hacer un sermón o varios sermones para hablar de lo que significa estar firmes en el Señor. Y podríamos hacer otro sermón o varios sermones para hablar de lo que significa estar constantes en el Señor. Pero para reducirlo
Y para que quede en nuestra mente, estas dos ideas son hermanas, la firmeza y la constancia, y se refieren a permanecer inamovible en algo a lo largo del tiempo. Permanecer inamovibles en algo a lo largo del tiempo. Pablo les está diciendo, primero, que ellos deben permanecer firmes en la verdad de la resurrección final. Hay inamovibles a lo largo del tiempo, que no se dejen meter mentiras, sino que permanezcan inmóviles en la enseñanza que Él les ha transmitido. Pero esta firmeza y constancia, como el versículo lo dice, también tiene que ver con el trabajo en la obra del Señor. Ahora, miren la frase del verso 58, creciendo en la obra del Señor siempre. Observemos unas cosas. Primero, note que Pablo no dice haciendo la obra del Señor, ¿cierto? Eso no es lo que dice, haciendo la obra del Señor. ¿Qué dice Pablo? Creciendo en la obra del Señor. Así que Pablo les está pidiendo más que solamente hacer. Les está pidiendo crecimiento, porque seguramente la iglesia había dejado de crecer en la obra del Señor por causa de las mentiras acerca de la resurrección final. Esta palabra crecer es una palabra griega que significa algo superabundante, algo que está repleto y que se riega por todos lados. Así que no es un crecimiento pequeño, sino que designa esta palabra un crecimiento amplio y abundante. Significa, hermanos, que la obra del Señor, que ya vamos a ver qué es, la obra del Señor debería tener hermanos y hermanas que lo que hicieron en este año sea multiplicado por 2 el año siguiente, y el año siguiente sea multiplicado por 3, y así sucesivamente cada año las labores en el reino de Cristo se van multiplicando cada vez más y más. Así que no solamente es hacer, sino crecer progresivamente en esta obra de Dios. En segundo lugar, una segunda observación, nota el versículo otra vez. Dice, en la obra del Señor, mire, la obra del Señor, y en la frase, o en el renglón de abajo, dice, trabajo en el Señor. Mire esas dos frases, obra del Señor y trabajo en el Señor. Son parecidas, pero son diferentes. La frase obra del Señor se refiere a lo que el Señor ha mandado hacer. Y la frase trabajo en el Señor se refiere, entre otras cosas, a la manera en que uno realiza lo que Dios ha mandado. Es decir, en plena dependencia de Cristo. Mientras se hace la obra del Señor, lo que Dios ha mandado, debemos también depender del Señor, principalmente en oración, para poder hacer lo que Él ha mandado. Así que obra del Señor es lo que Él dice que tenemos que hacer. Trabajo es la manera como hacemos esa obra, y especialmente es en plena dependencia de Cristo. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es la obra del Señor? ¿Qué es hacer la obra del Señor? Por lo menos, hermanos, en este pasaje quisiera sugerir 3 cosas. Mire, el apóstol Pablo, cuando dice obra del Señor, es muy general, ¿cierto? Dice obra del Señor, es muy general. Así que podemos meter allí varias cosas que son en la Biblia obra del Señor. Lo primero, obra del Señor se refiere a la obra de Dios en el corazón de cada uno de los creyentes. La obra del Señor en el corazón de cada uno de los creyentes. Es decir, que el reino de Dios o el reino de Cristo avance y conquiste más el corazón de cada uno de nosotros. Con esto, hermanos, nos referimos a que usted debería cada vez más tener una disposición menor a pecar, una disposición mayor a confesar y a tratar su pecado, y cada vez tener más dolor por su pecado.
También esto implica que usted debería aprender a humillarse cada vez más delante del Señor, teniendo un mayor conocimiento de Cristo, pero también a crecer en todas las virtudes cristianas. Usted cada año debería tener mayor humildad, mayor prudencia, una mayor cantidad de amor para su iglesia, una mayor disposición a sufrir por Cristo, pero también ir quitando esos pecados que usted tiene, una menor disposición a pelear, menos amargura en su corazón, menos ira, menos gritería, menos inclinación a reclamar derechos por todo, menos inclinación a murmurar, menos inclinaciones a criticar a todos en lugar de ayudar, menos orgullo y por supuesto más oración. Así que la obra del Señor es primero la obra en su propio corazón, pero también la obra del Señor es la obra en su familia. La obra del Señor en su familia. Es decir, hermanos, que ustedes en sus hogares deberían estar dejándose conquistar cada vez más por el reino de Cristo. Deberían los esposos poder crecer cada vez más en amor por las esposas y las esposas deberían crecer más en el respeto y en la sujeción a sus esposos. Deben tratar de tener un hogar lo más parecido al modelo bíblico en todas las áreas. Debería haber en los hogares una mejor administración de los recursos, del tiempo, del cuidado. Así que el reino de Dios debe estar también en los hogares. Esa es la obra del Señor. Pero también, hermanos, por supuesto, la obra del Señor también en el mundo. ¿Qué es la obra del Señor en el mundo? La predicación del mensaje del Cristo que ha resucitado. ¿Quiénes son los que deben predicar este mensaje? Todos nosotros los que hemos sido salvos y los que tenemos victoria, debemos proclamar a todo mundo que Cristo ha resucitado. Pero no solamente predicar la palabra, sino que vuelvo y reitero, hermanos, mire la aplicación que Pablo va a hacer de la resurrección. Solo Pablo puede conectar la resurrección con el dar ofrendas. Mire el capítulo 16, mire el versículo 1. ¿Qué es lo que hace Pablo ahí? Les empieza a hablar ¿de qué? De las ofrendas, de las ofrendas. Es como si Pablo les estuviera diciendo, mire, si ustedes tienen esperanza de resurrección, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aportar para la obra de Dios, ofrendar para la extensión del evangelio de Jesucristo. Así que esto es una aplicación práctica que veremos en otra ocasión, pero allí está, Pablo está interesado en la extensión del reino de Cristo a través de la predicación y de las ofrendas. Así que eso es, hermanos, la obra del Señor, en el corazón, en la familia y en el mundo. Pero mire la otra frase del verso 58. Dice la frase final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, hay una actitud muy común y es pensar que lo que se hace para el Señor, lo que acabamos de describir, es en vano, es ¿para qué? Y algunos razonan así, algunos dicen, si vamos a resucitar, si este mundo se va a consumir en llamas, si Dios va a traer el juicio final, ¿para qué vamos a hacer algo por este mundo? ¿Para qué vamos a hacer el bien? ¿Para qué vamos a ayudar a nuestras comunidades? ¿Para qué vamos a ayudar a nuestra iglesia? ¿Para qué vamos a criar bien a nuestros hijos e hijas? Algunos piensan así, pero este versículo dice que todas esas cosas que hacemos no son en vano y la idea es precisamente porque seremos recompensados en esa resurrección final. Miren, hermanos,
Voy a poner un ejemplo. Conozco a personas que han salido del carismatismo, ¿sí? Del carismatismo. Han salido y han conocido la gracia de Dios. Han conocido la gracia de Dios. Estas personas, y eso lo hemos hablado con algunos de ustedes, estas personas que han salido del carismatismo cuentan cómo en esas iglesias ellos eran impetuosos para servir al Señor. Es decir, madrugaban, ayunaban, se trasnochaban, daban todo de sí mismos, sacrificaban sus familias, sus carreras, su tiempo, todo, con mucha diligencia e ímpetu por esas iglesias. Pero ¿saben cuál es la motivación? La motivación de eso no es la gratitud y el amor. La motivación de eso es el legalismo. Es decir, el legalismo hace que una persona haga todo lo que hace porque piensa que así Dios lo va a aceptar. Piensa que así va a alcanzar la gracia de Dios y por eso, claro, es que ¿quién no se anima a servir cuando le ponen, si usted sirve así, va a alcanzar la gracia, Dios le va a sacar una sonrisa a Dios, como dicen? Pues ¿quién no lo hace? Por eso estas personas en estas iglesias aparentemente tienen tanto ímpetu, pero cuando conocen la gracia de Dios, ¿qué pasa? Ese ímpetu, mire, se baja. Ya no tienen sacrificio, ya no se trasnochan, ya no ayunan, ya no madrugan, ya no sacrifican su familia, su dinero, su tiempo. Nada, ¿qué pasó? La gracia, al parecer, no la comprendieron bien. Porque solamente cuando alguien comprende adecuadamente la gracia de Dios, es que puede servir con tal diligencia. Es decir, si aquí comprendemos la gracia de Dios, vamos a servir al Señor movidos ¿por qué? Por gratitud y amor al que entregó todo por nosotros. Eso, hermanos, es lo que lo debe mover a usted y a mí. La gratitud y el amor que tenemos gracias a Cristo. Eso es lo que nos mueve. Pero si lo que lo mueve a usted, por ejemplo, es ser el mejor miembro de la iglesia, o si lo que lo mueve a usted es ser el creyente más elegante y todo esto, eso es una pésima motivación. La motivación para servir al Señor, ¿cuál es? La gracia que Él nos ha dado. Servimos al Señor no para alcanzar la gracia, sino porque la gracia ya nos alcanzó. Así que esa es la motivación que el apóstol Pablo tenía, hermanos, y es la que nosotros debemos tener. El autor de Hebreos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Para recibir un reino? No. Servimos a Dios porque ya hemos recibido el reino. Por eso es que servimos al Señor. Así que, miren, hermanos, si ustedes notan que ustedes están estancados en la vida cristiana, que están estancados en la obra del Señor, en las maneras que yo les he dicho, es probable, hermanos, que lo que usted tenga es falencias doctrinales. Falencias doctrinales. No se trata de nada más. Le falta a usted comprender adecuadamente la gracia de Dios. Porque el que comprende la gracia de Dios de verdad, tiene ímpetu, tiene diligencia, tiene esfuerzo. Así que revise sus bases doctrinales, vuelva a leer, vuelva a estudiar, vuelva a este pasaje y note cómo Pablo con esta doctrina anima a los hermanos a que sirvan al Señor. Así que, hermanos, miren, si la comprensión de ustedes y la mía no nos transforma hoy, no estamos entendiendo bien la resurrección final. Si nuestra concepción de la escatología, ¿no?, la resurrección final, no hace arder nuestro corazón, esa doctrina no está bien comprendida. Si no hay ánimo en nuestro corazón a pesar de las dificultades,
Es porque hay doctrinas como esta que no hemos comprendido. Así que este pasaje, hermanos, es para todos aquellos que han dejado de servir al Señor, como saben que deberían hacerlo, que están desanimados por las circunstancias, tal vez lo que pasa en la misma iglesia, en sus familias, en sus vidas. Pues recuerden que ya tenemos la victoria, recuerden que ya vamos a ser resucitados dentro de poco, y eso debe usted agarrarlo, meterlo en su corazón, y eso lo va a encender para que usted pueda servir a Cristo como debe hacerlo. Así que, hermanos, con este gran capítulo de la resurrección debemos quedarnos con eso. Si entendemos bien la gracia de la resurrección final, entonces nuestra vida hoy tiene que ser transformada. Si usted no es transformado después de estas predicaciones sobre la resurrección final, si nada cambia en usted, si un nuevo ímpetu no se despierta en usted, la culpa no es de la palabra, la culpa no es del predicador, la culpa es de usted, que no está comprendiendo algo tan claro en las Escrituras. Así que, hermanos, hagamos una oración final para que el Señor haga que estas palabras se nos metan en la mente y podamos ser vigorizados para servir mejor a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, este pasaje nos mueve, Señor, en arrepentimiento a ti, porque no hemos servido en tu reino, ni hemos hecho lo que tú nos has mandado. Y quizás, Señor, es por no entender la resurrección final, como les pasaba a estos hermanos de la iglesia allí. Oramos, Señor, que tú ayudes a esta pequeña congregación a que podamos todos crecer en esta comprensión y trabajar en tu obra, sabiendo que ya tenemos la victoria y que un día resucitaremos para vivir contigo para siempre. Gracias te damos por tu palabra y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.